De vuelta amigos Desde el Canal, compartiendo con Raúl Salazar, oficial regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Y en esta parte, tal como hemos prometido a nuestro público centroamericano, vamos a pasar país por país, revisando las vulnerabilidades, revisando los riesgos y también los fenómenos naturales que suelen ocurrir con mayor frecuencia en cada uno de los países de nuestra región. Adelante, señor Salazar. Comencemos por Guatemala. Bueno, Karina, es el caso de la región centroamericana. Te comentaba hace un momento fuera de cámaras que es una región que prácticamente tiene toda la gama de las amenazas que podemos tener, salvo, por ejemplo, puede que no encontremos el nivel de tornados que encontramos en algunas zonas de llanura, pero prácticamente todo el resto está. En el caso volcanes, tenemos, sí, o sea, si uno quiere agruparlas, las que son de origen geológico, digamos, ¿no? Los volcanes, los terremotos, por sus placas tectónicas y los choques. Sí, es una zona altamente vulnerable que forma en la zona sur, inclusive llega hasta estar en contacto con las placas de las placas sur de Sudamericana, entonces es una zona también vulnerable. La zona de Cocos también hacia el norte, el límite de Costa Rica con Panamá, para el caso de los terremotos, ¿no? Como le decía, en el caso de Centroamérica si uno agrupa, tiene lo que son los fenómenos vinculados al origen geológico y tiene los hidrometeorológicos, es decir, aquellos que están vinculados a los temas de lluvias, inundaciones o climas extremos. Principalmente la región centroamericana en general tiene una principal amenaza debido a los fenómenos hidrometeorológicos, es decir, si uno mide lo que ha ocurrido en la región centroamericana en los últimos 30 años, uno va a ver que las pérdidas que han ocurrido son principalmente por fenómenos hidrometeorológicos, es decir, aquellos que están vinculados no tanto a los terremotos, sino a los huracanes, a los desbordes de ríos, a las grandes tormentas o depresiones tropicales, y en este caso puede ser, en algunos otros casos, como le decía, aquellos que no son de origen climático, pues sí, volcanes o terremotos que eventualmente afectan a los países, no con un periodo de recurrencia, digamos, tan frecuente como estos otros vinculados al clima. No dejan de ser importantes también. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que me preguntaba, está igualmente afectado por esta misma gama. ¿Qué ha hecho Guatemala para reducir vulnerabilidades? Creo que Guatemala ha avanzado mucho en todo lo que es el tema del marco normativo para la reducción de riesgos. ¿Y cómo puede eso influenciar en reducir la vulnerabilidad? Un marco normativo permite a un país, en este caso, estar mejor organizado y poner el tema de la reducción de riesgo de desastres, moviéndola desde un enfoque de la atención de la emergencia a ponerla en los temas del desarrollo. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, que en el caso de Guatemala no solamente tenga un muy buen sistema de respuesta, sino que también, por ejemplo, para temas de hospitales, para temas de escuelas y para otros temas, se estén considerando los riesgos y las amenazas que le había descrito al momento que se están tomando las decisiones de inversión para construir una escuela, para construir un hospital, o en este caso informar a la población sobre mejores condiciones de construcción de vivienda ante amenazas, por ejemplo, como los sismos, ¿no? Eso es el caso de Guatemala. Ejemplos muy buenos tenemos también de buenas prácticas en el caso de El Salvador, como le había mencionado hace un momento. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, tiene ahí un gran avance en lo que es cómo se han organizado las municipalidades. En el caso de Santa Tecla, a raíz de un gran desastre que les afectó por consecuencia de un terremoto que originó un deslave que barrió prácticamente una zona del distrito, se empezaron a tomar una serie de medidas que convirtieron a la ciudad de Santa Tecla una ciudad modelo de reducción de riesgo de desastres y resiliencia. Información de la población, identificación de zonas de evacuación, decisiones informadas de cómo y dónde ubicar a la población, protección de laderas, por ejemplo, ante los deslizamientos, etc. Eso a nivel local. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, actualmente vienen trabajando muy bien y muy fuerte en los temas de cómo incorporar la reducción de riesgo de desastres en las decisiones de inversión pública. Y nuevamente, viéndole a lo que mencionaba hace un momento, al momento que se están decidiendo construir los caminos y los puentes y queremos evitar que ese puente se destruya 5 veces porque se construyó en el mismo lugar, eso depende de la información que uno tiene de qué sucede en ese lugar, qué altura y qué amenazas está sujeta el lugar donde se quiere construir el puente. Toda esa información se empieza a tomar en cuenta al momento de decidir la inversión. Entonces creo que eso avanza mucho en este caso Nicaragua, y cómo protegerse en caso de que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, si algo ocurre, un gran sismo, la principal preocupación de los países, lo que ve uno principalmente, es que empiezan a desviarse fondos de proyectos de desarrollo, de otras áreas y programas nacionales, a atender las consecuencias del terremoto. Esto se puede prever y planificar mejor, y eso es lo que, por ejemplo, está haciendo Nicaragua con algunos mecanismos de financiamiento preestablecido o de contingencia
que en caso de ocurrir esto le permita acceder a estos recursos de manera más rápida. En el caso de Honduras, ¿nos vamos a Honduras? Sí, en el caso de Honduras, ellos tienen también, por ejemplo, un gran avance en todo lo que es el tema de manejo de las emergencias, una gran organización para la atención de emergencias. También a nivel de los municipios se está avanzando mucho, hay una gran conciencia a nivel municipal de lo que se tiene que empezar a hacer para reducir ese impacto de la vulnerabilidad. Le decía, por ejemplo, hace un momento que en el caso de Honduras, en el término de pérdida de vidas, es el que en los últimos 30 años ha tenido el lugar número 1 de los 22 que se han medido. Pero sin embargo está bastante mejor que otros países de la región centroamericana en términos, por ejemplo, de pérdida de viviendas o viviendas afectadas. Es el que menos o uno de los que menos ha sufrido este tipo de daños. Entonces hay políticas que están haciendo, en este caso el tema de vivienda, por ejemplo, tenga una respuesta que medida en el tiempo permite ver ese tipo de reducción de riesgos, ¿no? Ser proactivos, aplicar los best practices. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Es conocer un poco lo que ha sucedido y que las medidas y políticas que toma el país en el sector vivienda, en el sector educación, salud, reflejen ese aprendizaje, ¿no? Para hacer justamente a la población menos vulnerable y que se pueda atender mejor. Vámonos a Costa Rica ahora. Sí, Costa Rica también, por ejemplo, es uno de los países que ha avanzado también mucho en la organización de la respuesta a los desastres y también la incorporación de reducción de riesgos en el proceso de desarrollo. En este caso, por ejemplo, a través de distintos sectores, uno de los sectores descollantes ahí es el Ministerio de Planificación, que es un sector o Ministerio de Planificación, uno diría, no es el que principalmente uno asocia cuando habla de desastres. Uno cuando piensa en desastres asocia, por ejemplo, en el interior, o la protección civil. Pero eso es reactivo, exactamente. Eso no es proactivo. Entonces, una de las señales, por ejemplo, que da Costa Rica en esto es que el tema de los desastres es un tema central de la agenda de desarrollo que se refleja en cómo se planifica el desarrollo nacional. Y este es un tema muy presente en el Ministerio de Planificación, que toma, por ejemplo, y ha creado normas y metodologías aplicables a todos los sectores de cómo reducir el riesgo de desastres cuando están desarrollando sus políticas de educación, de salud, de comunicaciones, etc., ¿no? Entonces eso en el largo o mediano plazo va a tener un impacto en ver que lo que se ha visto en los últimos 30 años del impacto de los desastres, ese número de viviendas perdidas, personas afectadas, pues significativamente se reduzca, ¿no? Porque esta es una inversión que se hace ahora para hacer nuestro desarrollo más resiliente. En el caso de Costa Rica, ¿cuál es el riesgo mayor? ¿El de los volcanes, por ejemplo? Costa Rica tiene diversos también, o sea, en este caso está sujeto al tema de las inundaciones, la sequía, el terremoto también. El Niño que está afectando a toda la región centroamericana, ¿no? En El Salvador, disculpe que le interrumpa, leíamos justamente, le comentábamos hace un rato hoy, la Agencia Internacional de Noticias EFE que decía en 80 años El Salvador se quedaría sin agua potable tal como van las cosas hoy en día. 80 años, yo pensaba, wow. Sí. Creo que sí, o sea, los niños de hoy no tendrían agua cuando estén viejos. Yo creo que si uno lleva esa situación a nivel de todas las Américas y a nivel global, creo que esa es la situación muy, muy cercana a muchos lugares. O sea, el tema tiene que ver con el cambio climático, el tema de los deshielos, por ejemplo, que afecta la provisión de agua en ciudades como Lima, por ejemplo, que dependen de la provisión de agua de una vertiente de la cordillera de los Andes que está con un periodo de glaciación muy fuerte. Yo creo que el tema de las sequías afecta definitivamente, en este caso a Costa Rica. El tema de los terremotos les ha afectado también en años anteriores, los últimos 10 años un terremoto muy fuerte. El tema de las crecidas también, de las mareas, ¿no? Ese es un tema que también afecta. Entonces, creo que los países de Centroamérica comparten realmente un abanico de amenazas, pero creo que las respuestas que están dando son producto del aprendizaje que se ha tenido en los últimos años, y creo que esa respuesta se va a ver reflejada justamente en esas mejoras en los próximos años en términos de las mejores condiciones de vida, que básicamente es que menos personas se afecten, que menos personas mueran y que los activos nacionales se protejan de la mejor forma. Tenemos pendiente Panamá, pero vamos a cumplir con compromisos comerciales y enseguida estamos de vuelta aquí Desde el Canal conversando con representantes de la Organización de Naciones Unidas, revisando el riesgo de desastres en nuestra región. Enseguida estamos de vuelta.